Hola, ¿cómo les va? En esta presentación vamos a ver problemas con ecuación cuadrática. El primer problema nos dice, el cuadrado de un número entero es igual al siguiente multiplicado por menos 4. ¿De qué número se trata? En general estos problemas tienen tres pasos. Por un lado, expresar la ecuación, el desarrollo de la ecuación hasta que lo resolvemos y, por último, plantear la respuesta, escribir la respuesta, mejor dicho. Para plantear la ecuación tenemos que recordar algunas expresiones simbólicas. Por ejemplo, si estamos hablando de un número desconocido, generalmente se utiliza la x para nombrarla. Cuando decimos el cuadrado de un número entero, quiere decir que es x al cuadrado. Cuando nos pregunta el consecutivo, es lo mismo que decir el siguiente. Si un número es x, el siguiente o consecutivo es x más 1. Por ejemplo, si x fuera 5, el siguiente es 6, es decir que al 5 le sumamos 1 para llegar al 6. Si x es 5, el consecutivo de x es x más 1, en este caso 6. Bueno, ya una vez que establecimos esta forma de simbología, tenemos que escribir la ecuación. El cuadrado de un número entero, x al cuadrado, es igual, ponemos el signo igual. Al siguiente, el siguiente de un número entero, ya establecimos que x más 1 multiplicado por menos 4, entonces por menos 4. Recuerden que el por no es necesario indicarlo, pero sí es obligatorio poner el menos 4 encerrado entre paréntesis para indicar la multiplicación. Bueno, en el segundo miembro nos queda una multiplicación, aplicamos distributiva, más por menos, 4 por x, más por menos, 4 por 1, 4. En esa ecuación, y acá es una de las cosas que aparecen ahora como algo nuevo, que es el tema nuevo, es que la x en un término está elevada al cuadrado y en el segundo término está a la 1. Y por último hay un tercer término que es el término independiente, o mejor dicho, es un término que no tiene x. Cuando pasa esto es imposible despejar la x. Si despejáramos la x del primer miembro nos quedaría una x en el segundo. Y al revés, si quisiéramos despejar la x que está en el segundo miembro, nos quedaría la x elevada al cuadrado del primero. Es muy importante recordar esto. Cuando aparecen situaciones como esta, donde la x está a la 1 y por otro lado x a la 2, no se puede despejar, entonces hay que recurrir a otra estrategia. ¿Cuál es la estrategia que se aplica en estos casos? Es aplicar la fórmula de Bhaskara. Pero acá viene otra cosa que hay que recordar siempre, que para aplicar la fórmula de Bhaskara, la ecuación siempre tiene que estar igualada a 0. Entonces este es el último paso que está explicado ahí. Teníamos x cuadrado igual a menos 4x menos 4, sumando todo, sumando ambos miembros por 4x más 4, nos queda la ecuación última del último renglón, que me quedó igualada a 0 para poder aplicar la fórmula de Bhaskara. Una vez que tenemos la ecuación igualada a 0, podemos aplicar la fórmula de Bhaskara. Reemplazamos, en lugar de A ponemos 1, en lugar de B ponemos 4, en lugar de C ponemos 4. En esta fórmula, al resolver, nos quedó una única raíz o un único resultado, x igual menos 2. Recordemos las condiciones del problema que nos pedía. Nos decía que el cuadrado de un cierto número es igual al siguiente multiplicado por menos 4. El número es menos 2. Cuando lo elevamos al cuadrado es igual a 4. Vayan mirando el recuadro de rojo que está a la derecha. Menos 2 al cuadrado nos dio 4. ¿Cuál es el siguiente de menos 2? Menos 1. Y menos 1 por menos 4 también nos da 4. Quiere decir que la ecuación verifica. Escribimos la respuesta. Es muy importante que siempre se escriba la respuesta. Para eso hay que volver a leer la pregunta. Cuando leímos la pregunta nos decía cuál es el número que verifica esto, entonces el único número que verificó es el número menos 2. Veamos un segundo ejemplo. El problema dice, la suma de los cuadrados de dos números positivos consecutivos es igual a 313. ¿Cuáles son esos números? La suma, vamos a sumar dos cuadrados. Un número entero, sabemos que estamos hablando de un número x,
que el cuadrado de ese número lo expresamos como x al cuadrado. Ya vimos en el ejemplo anterior que el consecutivo o siguiente de un número lo expresamos como x más 1. Y el cuadrado del consecutivo, porque en este caso es lo que vamos a tener que escribir de acuerdo al enunciado, es x más 1 al cuadrado. Es importante destacar acá que el cuadrado está elevando a la suma. Ojo con esto porque sí o sí es indispensable poner el paréntesis para indicar que lo que está elevado al cuadrado es el consecutivo del número. Entonces, ahora escribimos la ecuación, la suma de los cuadrados. ¿De quiénes? ¿Los cuadrados de quién? Del número, del primer número, más el cuadrado del siguiente. Y todo eso es igual a 313. En este caso, lo que tenemos que hacer es el cuadrado de ese binomio. Recuerden que hay una fórmula para elevar el cuadrado, porque el cuadrado no se puede distribuir con una suma, con una resta. Entonces hay que aplicar la fórmula del primer término al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. En ese recuadro amarillo, en el segundo recuadro amarillo, entonces la ecuación nos quedó x al cuadrado más 2x más 1 igual a 303. Como nos quedó dos términos cuadráticos, los agrupamos teniendo en cuenta que al no escribir coeficiente delante de cada x cuadrado hay un 1, un x cuadrado más un x cuadrado igual a 2x al cuadrado. Como para aplicar la fórmula de Bhaskara es necesario tener igualado a 0, el 313 que está en el segundo miembro, lo restamos miembro a miembro para que quede en el primer miembro. En este caso nos quedó 2x al cuadrado más 2x más 1 menos 313 igual a 0. Resolvemos la cuenta 1 menos 313, nos queda menos 312. Quiere decir que la ecuación a la cual le vamos a tener que aplicar la fórmula de Bhaskara es 2x al cuadrado más 2x menos 312 igual 0. El coeficiente cuadrático es 2, el coeficiente lineal también es 2 y el término independiente quedó igual a menos 312. Reemplazamos en la fórmula, observen que quedaron dos resultados, x igual 12 y x igual menos 13. Acá es donde hay que volver a mirar el problema y ver qué nos pedía el problema. El problema nos pedía cuáles son los números positivos consecutivos cuyos cuadrados es igual a 303, cuya suma de cuadrados es igual a 303. Como pone la condición positivo, tenemos que descartar el número menos 13 que nos dio como resultado y solamente el número que va a verificar es 12. Observen a la derecha, recuadro en rojo, ahí está la verificación. El número 12 al cuadrado más el número 13 al cuadrado es igual a 144 más 169 y eso efectivamente da 313. Quiere decir que los números positivos consecutivos cuya suma de cuadrados es igual a 313 son el número 12 y el número 13.